Aquí estoy con mi querida amiga y vamos a hablar en este día, como nos ven, del carnaval de Santiago. Josefina nos va a hablar de carnaval en el día de hoy específicamente, así es que buenas tardes y bienvenida. Así es, desde que comenzó febrero en este Café para la Memoria, dijimos que febrero es muy diverso, es multicolor, es muy colorido, es diverso. Y bueno, pues entonces trajimos a hablar un poquito de lo que es el carnaval, sus orígenes y tradiciones perdidas. En el Carnaval de Santiago. Interesante, pues salud Sí. con el cafecito. Así es. Y comienza entonces usted a ilustrarnos sobre el Carnaval de Santiago Sí. y sobre esos aspectos que se han perdido. Digo Carnaval de Santiago porque es que el carnaval es muy diverso y en todo el país tiene su propia cultura, su propia forma de gestionarse. Entonces ahí tenemos nosotros, por ejemplo, a esos grandes historiadores, narradores, gestores culturales que bueno, pues ya tienen una amplia cartera de documentación con relación a todo el carnaval nacional. Pero en el Carnaval de Santiago me llamó mucho la atención en esas investigaciones sobre cómo surge. Por ejemplo, nos cuentan que surge en 1865, Wow. después de la Restauración, y precisamente es una exaltación a ese momento histórico que se vive en esa época, donde inclusive muchas veces los vestuarios de ese entonces era alusivo al momento que se estaba viviendo. Tú sabes que el carnaval tiene una característica muy particular y es que al ser una expresión y una manifestación popular, momentos políticos y momentos sociales que se están dando, bueno, pues la gente se disfraza de eso. Sí, hay muchos personajes que Sí. tienen que ver con la realidad del momento, así Sí, es. por ejemplo, en esa época, como te decía, se vestían de los restauradores contra las tropas españolas. No, y ahora, por ejemplo, nos podemos encontrar un disfraz de Donald Trump, por mencionar Exacto, alguno. Sí, porque es el que está, ¿verdad? En el ámbito. Veíamos en ese momento Enriquillo y sus luchas, Nacaona y su muerte. Igualmente, ese carnaval en su origen es muy de barrio, muy de calles, andando en alegría. Los lechones, por ejemplo, son desde el primer momento han estado en esa historia del Carnaval de Santiago. Unos personajes que han desaparecido y otros que se han quedado. Por ejemplo, Nicolás Dendén, que es un oso grande con muchos flecos. El otro, por ejemplo, la robagallina, que ahora es muy vistosa y Sí, es muy muchos colorida colores. y es muy ambiciosa, pero la robagallina de los orígenes del Carnaval de Santiago era así, muy popular, de trapos, que también se decía el muñeco de trapos. Yo recuerdo en el barrio donde yo nací, que fue en Los Pepines, y duré hasta los 10 años, que esa robagallina salía con personas detrás, iban cantando, iban al colmado, y roba la gallina, palo con ella, ¿verdad? Sí. Era Chiche el personaje del elegido. Exactamente. Entonces, Era Rolina bombero. Punta también. Sí, Era sí. bombero, conductor de los bomberos. y en ese barrio, entonces el colmadero tenía que darle una chatica de ron. Ajá. Si no, Yo no se creía que iba. era un pan con salami que me iba a decir. Si no, no se iba. Algunos de esos han desaparecido, otros se mantienen, otros se van innovando, como encontré el lechón, el roba lechón, que es una mezcla de roba de la gallina con lechón que se integró en el carnaval del 2017 en Santiago, porque Santiago es muy innovador. Igualmente el tema de los lechones, esa tradición de los lechones de Los Pepines con los lechones de La Joya. Y la diferencia en la careta de y las eso. caretas, pero a un dato curioso en este Café para la Memoria es que el conflicto que se daba entre ellos era no solamente por el tema del disfraz, de la careta, que el de los Pepines tiene unos cuernos largos y el de La Joya tiene esos cuernos, esas pero unos púas. cuernitos integrados. Ajá. Iba más allá, era por el tema de la toma del agua del río Yaque. Sí, sí. O sea, detrás de ahí, de Los Pepines, de la doctora Eldon, ahí pasaba
un arroyo muy caudaloso que conectaba directamente con el río Yaque, y la joya estaba cerca del río Yaque. Entonces, eran muchas las mujeres, y incluyo ahí a mi bisabuela, una de mis bisabuelas, que bajaban el río a buscar el agua para venderla en el barrio. Oh. Entonces, de ahí vienen esos conflictos. Como una disputa. Una disputa. Ok. Luego, entonces, los lechones ya fueron como mermando esas situaciones de tanta rivalidad, porque se integró Pueblo Nuevo, los jardines también. Los grandes adversarios en esa época, escúchame, Sí. Tony Guarino y Tony Vargas. Guarino y Tony Vargas. Guarino de los mencionas, Pepines, sí, representación. Guarino Tony famoso. Vargas, el líder de la joya. Guarino famoso. Yo Interesante. recuerdo cómo esos lechones recorrían la calle de la Cuba, de la doctora Eldon, y entonces ahí nosotras niñas, y yo con mis primitas también, veíamos, nos escondíamos porque le teníamos miedo a los lechones. También vimos en este Café para la Memoria que en 1924 Santiago le aportó la primera reina del carnaval, una señora de nombre Tonita González. Toñita González, que fue la primera reina del que se Carnaval de integró. Santiago. Y no podemos dejar de mencionar las fiestas del centro de recreo. Esa fiesta que crearon una segmentación social, porque solamente podían entrar los familiares, los miembros de de los ese socios. club, Ajá. y luego el pueblo entonces seguía bailando en la calle, como dice el merengue del Mayimbe, y en esa inclusión y en esa diversidad que es lo que realmente el carnaval representa. Así es, pues interesante este Café para la Memoria, siempre para aprender y sobre todo con los datos aportados por Rolling Sí, también sí, muy en el buenos. día de hoy con respecto Muy buenos. al Carnaval de Santiago. Sí. Así es que el Café para la Memoria de este jueves sumamente interesante con antifaz y todo. Apoyamos el carnaval en el sentido de que es una expresión cultural, es folclore y es diversidad e inclusión. Muchísimas gracias, Josefina. Gracias por este Café para la Memoria hoy jueves en la mejor forma de decir buen provecho. Continuamos.